Mi nombre es Gerson Sanpatín, estudiante en la Universidad Técnica del Norte en la carrera de Economía y Finanzas. El día de hoy les voy a hablar sobre la escuela marginalista. A comienzos de los años 1870 y más exactamente entre 1871 y 1874, tres autores de diferentes formaciones intelectuales y trabajando de manera independiente publicaron trabajos cuyos contenidos eran muy semejantes a pesar de ninguno conocerse o tener proximidad entre sí. Ellos son Stanley Jevons en Inglaterra, Karl Menger en Austria y Leon Walras en Suiza, a quienes se les reconoce como los fundadores del marginalismo. Dicho marginalismo surge como reacción a la escuela clásica, se centra en el margen, es decir, en la última unidad producida o perdida de un bien. Su principal aporte fue la ley de utilidad marginal, según la cual el valor de un bien lo determina la última unidad producida de ese bien. ¿Cómo aparece la utilidad marginal? Es un particular caso de una idea que apareció aproximadamente al mismo tiempo en tres personas diferentes y distantes entre sí, pero los ambientes intelectuales de Jevons, Menger y Walras eran muy diferentes y las tradiciones filosóficas en las que fueron educados muy diversas. Ni el utilitarismo empiricista de Gran Bretaña, ni los climas filosóficos neokantiano en Austria o cartesiano en Suiza podían proporcionar elementos en común que indujesen la revolución marginal. Los niveles de desarrollo económico también eran distintos en 1860 en esas tres naciones. Una de las explicaciones es que hubo un intento por parte de algunos miembros de la profesión de resolver ciertos problemas pendientes planteados por la economía clásica, sobre todo en la doble solución que los clásicos habían otorgado a la determinación del valor y los problemas que eso causaba también en la teoría de la distribución. ¿En qué consiste la utilidad marginal? La utilidad marginal es el beneficio que obtenemos por el consumo de una unidad adicional de un bien o servicio. Dicha utilidad se refiere al concepto de adicional o extra. Así, se trata de la utilidad que se agrega o añade cuando consumimos una unidad más de un bien o servicio. Este depende de las preferencias del consumidor, las que no siempre son conocidas. No obstante, los economistas suelen coincidir en que generalmente se cumple que, a medida que aumenta el consumo de un producto, la utilidad que obtenemos va cayendo. Este fenómeno fue reflejado en la llamada ley de utilidad marginal decreciente. Ahora les voy a hablar sobre los precursores y fundadores de esta escuela marginalista. En primer lugar tenemos a Anthony Augustin Cournot con la teoría de la maximización del beneficio, monopolio y duopolio. Fue un matemático célebre, aparece como un precursor del marginalismo, pero en un sentido distinto de lo que serán un poco más tarde Gosen y Dupuit. Cournot no se interesa por la utilidad, él considera que la determinación del valor de cambio es el hecho económico elemental. En el mercado aparecen los precios de las cantidades y estas variables deben constituir el punto de partida. Cournot plantea como una evidencia impuesta por la realidad una función de demanda relacionada inversamente con el precio. Jules Dupuit con la teoría de la utilidad absoluta y relativa, excedente del consumidor. Jules Dupuit fue un ingeniero francés, publica en 1844 una obra consagrada a los bienes colectivos, obra que pasa totalmente desapercibida en el momento de su publicación. En ella se encuentra un análisis de la utilidad, de la demanda y del excedente del consumidor que convierte a su autor en un padre fundador del marginalismo. Para Dupuit la utilidad es subjetiva, varía en función de los individuos. Se debe distinguir entre la utilidad absoluta, que sería el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por una unidad de un bien, y la utilidad relativa, que es la diferencia entre la utilidad absoluta y el precio de compra. Johann Heinrich, otro precursor importante del marginalismo, aplica razonamientos que podemos calificar de marginalistas a una economía agrícola. Su aporte no se refiere a la teoría de la utilidad, aunque implícitamente tiene una teoría subjetiva del valor, pero en realidad este tema no le interesa verdaderamente. Sus contribuciones se refieren más a las teorías de la producción y la distribución, para lo que utiliza constantemente el cálculo en el margen. Su teoría de la producción se aplica en el espacio geográfico, y por ello es que justamente es considerado el padre de la economía espacial. Hermann Gosen y sus leyes. El aporte de Gosen se refiere a la teoría de la utilidad. Su obra, publicada en 1854, pasa completamente desapercibida, hasta que Jevons la descubre en 1878 y hace de Gosen uno de los pioneros. Algunas de las características fundamentales del marginalismo se encuentran en Gosen. En primer lugar, el papel de las matemáticas.
Los fenómenos económicos para él eran el juego de un conjunto de fuerzas imposibles de analizar sin la ayuda de las matemáticas. En cuanto a los fundadores de esta gran escuela, tenemos en primer lugar a Stanley Jevons, quien consiguió reunir los elementos separados de la teoría de la utilidad en una teoría coherente del valor y del intercambio en su principal obra. Aunque él analiza solamente el lado de la demanda y excluye el tratamiento de la oferta, su obra es uno de los pilares con la de Menger y Walras, sobre los que se asienta la revolución marginalista. Es interesante mencionar que Jevons no conoció mientras escribía su obra los trabajos de otros precursores. Karl Menger y las tablas de intensidad. Menger es el fundador de la escuela austriaca. Su teoría del valor se desarrolló en su primera obra, publicada el mismo año que la teoría de Jevons. Al igual que Jevons, Menger sitúa al individuo en el centro del sistema económico. Él se propone construir una teoría subjetiva del valor independiente de cualquier referencia utilitarista o hedonista. Según Menger, para que algo se convierta en un bien se deben cumplir 4 condiciones. 1. La existencia de una necesidad. 2. La capacidad del objeto para satisfacer esa necesidad. 3. El conocimiento de esa capacidad. Y 4. La disponibilidad suficiente del objeto para satisfacer la necesidad. Por último tenemos a Leon Walras, quien es considerado a menudo el fundador de la economía matemática. Walras fue el primero en analizar y describir, como un problema matemático, el equilibrio general de la competencia perfecta, para explicar cómo los precios se pueden determinar por las interacciones entre los mercados para diversas mercancías. Su teoría se basó a supuestos restringidos incluyendo la competencia perfecta y no explicó cómo los precios se pueden determinar dada la existencia de mercancías del capital. No obstante, su trabajo proporcionó los fundamentos para un trabajo más importante que amplió la teoría general del equilibrio. Crítica al valor propuesto por la escuela clásica. A partir de esto rehacen la teoría del valor y crean la del valor subjetivo, de acuerdo a la cual el precio es determinado por la percepción de los individuos de la utilidad o beneficio que un bien, cosa o servicio le proporciona en relación a sus necesidades en un momento dado. Los marginalistas fueron los primeros en iniciar la creación de un lenguaje formalizado para la disciplina, proyecto esencial para su transformación en ciencia. Esto ha tenido lugar especialmente a través del uso de matemáticas. Permite que se propongan, estudien y generalicen relaciones de interés con claridad, rigurosidad y simplicidad que pueden ser usadas en otras disciplinas. Los marginalistas dicen que los fenómenos económicos en general, como son estructura y cambios, pueden ser explicados por las acciones de los individuos, incluyendo sus metas y creencias. Dicha explicación se basa en el agregado de los individuos como tales. Son vanguardistas en la aplicación de las matemáticas para realizar análisis económico, destacando a Walras y Jevons. Un análisis que yo he hecho es, desde mi punto de vista, la escuela marginalista marcó un antes y después en la historia económica, resolviendo problemas dejados por la economía clásica y proporcionando teorías que ayudarían al desarrollo de la economía no clásica, mejorando así las relaciones de valor-trabajo como las de consumidor y productor. De este modo existe un cambio favorable en la percepción de los fenómenos económicos ocurridos constantemente, ayudando a resolverlos, de modo que sería la base para el mejoramiento de las relaciones económicas actuales. Muchas gracias por su atención.